Bueno, vamos a ver. El primer apartado del ejercicio nos piden la tensión del motor. Fijaros que para calcular el conductor que necesito para alimentar el motor, me tengo que ir a la reglamentación, ¿vale? Y bueno, el reglamento siempre me va a establecer las caídas de tensión máximas permitidas, ¿vale? Este es un ejercicio tipo, hemos puesto como ejemplo una caída de tensión máxima del 1,5%. ¿Entendido? Bien, si en la red, la fuente de alimentación tiene una tensión de 230 voltios, pues aplicamos una regla de 3. 230 voltios, ¿vale? Es el 100%. La caída de tensión que se tiene que producir en la línea es máximo un 1,5%, por lo tanto 1,5% es la caída de tensión o X, ¿vale? ¿Entendido? Pues entonces hacemos la regla de 3, es decir, 230 por 1,5 dividido entre 100. Y esto es la caída de tensión, se multiplica en cruz, ¿vale? ¿Cuánto sale esto entonces? También podría ser 230 entre 100 y luego por 1,5. Sí, pero tiene que ser, ojo, 230 por 1,5 y todo ello dividido entre 100. ¿Vale? ¿Qué sale la caída de tensión? ¿La habéis hecho alguno? 3,45. ¿Estáis todos de acuerdo? 3,45 voltios. Por favor, hacerlo. Quiero comprobar que os sale. Sí. ¿Sí? 3,45 voltios. Bueno, pues ya tenemos la caída de tensión. Estos son los voltios, los máximos voltios que podemos perder en la línea. Más de ahí no podemos perder, ¿entendido? Bien. Ahora, fijaros, ¿cuánto vale la tensión del motor? 230. No, Del motor. 230 y la red. ¿Cuánto vale la tensión del motor? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? 3,45. No, hombre, 3,45 es la tensión que consume la línea. Ah, La tensión del motor, del generador, ¿a qué es igual? pues. A la caída de tensión más la tensión del motor. Pues. ¿Entendido? ¿Cuánto vale la tensión del motor? Perdón, del generador, 230. ¿Cuánto vale la de la línea? 3,45. Más la tensión del motor. Por lo tanto, la tensión del motor será igual a 200, no, esto que está sumando pasa al otro miembro restando. Menos 3,45. 230 menos 3,45, la tensión en el motor. ¿Entendido? Este sería el apartado 1, la tensión del motor. Bien, explico ya, me lío. Segundo paso. Espera. Potencia eléctrica del motor. Ahora ya nos vamos a meter de lleno en el receptor. El receptor tiene una placa de características y esa placa de características me está diciendo que tiene 5 caballos y un rendimiento de 0,85%. ¿Entendido? El rendimiento es realmente un término que nos indica la eficiencia de ese receptor. Es decir, ¿qué pérdidas se va a producir en la transformación de energía eléctrica a energía mecánica? Todos sabemos que un motor, ¿vale? Le metemos corriente eléctrica y ¿qué se produce? Movimiento en el eje. No, lo pregunta a todos. Movimiento en el eje, ¿no? Es decir, cuando yo enchufo un motor en un enchufe, una máquina de taladrar, pues empieza a girar, ¿no? Se está transformando la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Correcto? Sí. Mira, pero ese proceso de transformación de energía eléctrica a energía mecánica se produce en pérdidas. Las pérdidas son debidas al efecto Joule por los conductores, rozamiento, ¿vale? Sí. Y entonces esas pérdidas vienen expresadas por el término rendimiento. Entonces, para relacionar la potencia eléctrica con la potencia mecánica, como el rendimiento siempre tiene que ser menor que 1, sería potencia mecánica partido por potencia eléctrica. Sí. Recordaros que la potencia mecánica puede venir dada como potencia útil, ¿vale? Como potencia útil. Pero pone. Mecánica. Como potencia útil o potencia nominal. ¿Entendido? Porque al final la potencia mecánica es la potencia utilizada y también es la potencia nominal que se produce en el eje de la máquina. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto? Fijaros que viene dado en caballos.
¿Entendido? Por lo tanto, tenemos que establecer que la equivalencia de un caballo son 735 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, 5 caballos, ¿cuántos vatios son? Otra regla de 3. Será 5 por 7,30 por 735. ¿Cuánto vale la potencia eléctrica entonces? Perdón, la potencia mecánica. 735 por 5. ¿Cuánto? 3.675 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, sustituimos en la fórmula. ¿No? ¿Cuánto es la potencia mecánica? Vamos a coger y vamos a borrar aquí. A ver, atendedme. Bueno, aquí en el paso 2, una vez que ya hemos calculado la potencia eléctrica, ¿vale? Fijaros que ya tenemos la tensión en bornas del motor y la potencia eléctrica, por lo tanto es fácil calcular la intensidad. La intensidad es la fórmula de potencia, que es U por I. Fijaros, muy importante, es la potencia del motor y la tensión del motor. Poned los subíndices para no aplicar, que se cometéis muchas veces ese error, la tensión del generador. Estamos trabajando aquí, en el motor. Al fin y al cabo, la intensidad es la chicha que necesita este aparato, el motor. Por lo tanto, la intensidad, ¿cuánto sale? La tensión que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto vale la potencia del motor? O mejor, la potencia eléctrica del motor. 4.323 vatios. ¿Cuánto vale la tensión del motor? Que lo hemos calculado antes. 226,55 voltios. ¿Esto qué intensidad es? ¿Os sale? Venga, por favor, si ya lo tenéis hecho, ¿no? ¿Qué intensidad sale? 19 amperios. 18,79. Bien, una vez que ya hemos calculado la intensidad, el siguiente paso es calcular la resistencia a la línea. Para calcular la resistencia a la línea, seguramente muchos de vosotros vengáis a esta fórmula. Rho por longitud y partido por sección. Pero ojo, no conozco la sección. ¿Entendido? Por lo tanto, por aquí no puedo seguir. Lo más fácil que es irnos a la ley de Ohm. La caída de tensión es igual a I por R. A la intensidad que pasa por la resistencia de la línea. ¿Sí o no? Por lo tanto, de aquí podemos calcular la resistencia de la línea, que es la caída de tensión partido por la intensidad. ¿Esto cuánto sale? Por la caída de tensión, que la hemos calculado antes, era 3,45 voltios, y la intensidad sería 19, ¿no? ¿Cuánto sale la resistencia de la línea, por tanto? 0,18. ¿Estáis todos de acuerdo? Ohmios. Ahora, como ya tenemos aquí los 0,18 ohmios, me vengo aquí a la fórmula, ¿vale? Para despejar la sección. ¿La sección cuánto sale? Fijaros, la sección será igual, como está dividiendo, pasa a ir multiplicando, será igual a Rho por L, y la resistencia de la línea pasa dividiendo. ¿Entendido? ¿Cuánto vale Rho? Ojo, aquí es donde muchos de vosotros seguramente hayáis cometido un error. La Rho que tenemos que colocar aquí es para un aislamiento de XLP, ¿vale? Y el XLP soporta una temperatura de 90 grados centígrados. Por lo tanto, la resistividad que yo tengo que calcular, o que tengo que aplicar, mejor dicho, es la de 90 grados. ¿Entendido? ¿Cómo se calcula la resistividad a 90 grados?